A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en esta ocasión vamos a ver lo que fue trascendente en esta semana. El tema de la deuda pública, ¿no? Atada al petróleo. Y en un tercer acápite vamos a analizar el caso de El Yes, sobre todo la presentación de un libro que realizamos el día de ayer en la Asamblea Nacional. Entonces, como son temas tan de actualidad, empezamos enseguida. Y Fernando, el tema de la deuda pública, que ya el señor Contralor General del Estado ya emitió el informe definitivo, ¿no? Y con responsabilidades administrativas, civiles y penales, ¿no? Y el principal responsable de esta responsabilidad penal es el expresidente Rafael Correa, por la firma del decreto en donde modificó los porcentajes que establece el artículo 124 del Código de Planificación de las Finanzas Públicas. Entonces, sería bueno exponer los ejes centrales de esta deuda pública para luego relacionar con el tema del petróleo, y concluimos con el tema de la presentación del libro sobre el IES el día de ayer. Amigos, un saludo afectuoso a su programa de Petróleo y Desarrollo, en donde tratamos estos temas económicos de actualidad. Es verdad, el día lunes el señor Contralor hizo extensivo a los medios de comunicación nacional e internacional el contenido del informe definitivo sobre la contratación de deuda externa por parte del Estado ecuatoriano. De ahí han devenido algunas opiniones de importantes analistas económicos, pero especialmente de miembros de sabiduría ciudadana que acompañó al trabajo técnico de la Contraloría. Y podemos decir que ya quedan determinadas para que luego la Fiscalía en el ámbito penal haga las investigaciones pertinentes respecto a las responsabilidades que en ese ámbito podrían existir. Pero también hay responsabilidades civiles y responsabilidades administrativas que los involucrados tuvieron el tiempo pertinente de presentar los descargos al respecto. Y quiero en primer lugar hacer énfasis en las declaraciones del economista Ramiro Crespo, miembro de esta veeduría, en donde cuando solicitaban los descargos a los respectivos responsables del Ministerio de Finanzas, manifestaron que el dinero, por ejemplo, proveniente de las preventas petroleras, no sabían cuál fue el destino, supuestamente porque el dinero es fungible. Una pueril respuesta por parte de estos caballeros. ¿Qué quiero decir? Si el dinero es fungible, ellos no sabían a dónde fue, y probablemente esa deuda que fue instrumentada en ese convenio interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador debió ser orientada a proyectos de desarrollo petrolero, no para que le dé liquidez a la caja fiscal. Y por lo tanto, por eso es que derivan en las presunciones de responsabilidades de tipo penal a los involucrados en este informe definitivo. Es decir, no se sabe a dónde fue el dinero. Incluso probablemente, según ellos, a pagar el frondoso y enorme gasto público que tiene el Estado ecuatoriano.
y que por eso se ven las reacciones de este momento en la calle contra el actual presidente, posiblemente de gente que tiene altos cargos, quiere seguir manteniendo esos altos cargos, las buenas remuneraciones o los contratos, y que es ya prácticamente inmanejable el costo del gasto corriente en el caso ecuatoriano. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el señor Contralor hizo trascendente de que entre las recomendaciones que le da el Ministerio de Finanzas es de que toda la deuda que no fue contabilizada como deuda pública para poder evitar ese límite del 40% como son las preventas petroleras, pasen a ser contabilizadas como deuda pública, porque lo único que hacía es que no se pagaba en dinero, sino que se pagaba en petróleo, al precio del petróleo marcador en el momento que se haga el pago. Supuestamente, como decía el expresidente, asegurando el mercado petrolero cuando está pignorado gran parte de la producción petrolera para el pago de ese tipo de contratos con Petrochina, Petrotailandia y Onipec. Entonces, en ese sentido, creo yo que los involucrados en esta determinación de responsabilidades, luego de que la Fiscalía haga la investigación pertinente, tendrá que verse si es que se violó o no los conceptos legales que están involucrados, como tú decías, Henry, en el Código de las Finanzas Públicas, en el Código Monetario y Financiero, e inclusive en la propia ley de Petroecuador, en que supuestamente se pudieron haber violado este tipo de preceptos. Entonces, en ese sentido, pienso yo que la obligación que tiene ahora la Contraloría de resumir, contabilizar de acuerdo a la contabilidad gubernamental toda la deuda, que en principio superaría el 52% del PIB, es decir, muy lejos del límite del 40%, tendrá consecuencias que posiblemente iremos analizando en el transcurso de los próximos programas. Esa es mi opinión respecto a este primer tema, Henry. Ya, curioso la posición y los comentarios de los funcionarios o exfuncionarios que estuvieron en el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno de Correa, en el sentido de que los recursos o la deuda implementada mediante estos mecanismos de preventa del petróleo sea, digamos, fungible, de que ellos no sepan a dónde fue esos recursos, ¿no es cierto? Resulta realmente muy cuestionable, ¿no? Y claro, con el trabajo que haga el nuevo fiscal, porque se entiende que el señor Vaca va a ser objeto de un juicio político y destitución del cargo, ¿no es cierto? Sobre todo por... Probablemente. Probablemente. No está todavía definido porque tendrá que hacerse el proceso, el debido proceso. Claro, pero como las fallas o las faltas son evidentes, ¿no? Es tan evidente eso de que él se pronunció con un video que no fue sometido al proceso judicial y que lo exhibió ni siquiera sin haber iniciado un proceso de prueba, porque en materia penal todo lo que son objeto de prueba no pueden ser publicados, ¿no? Hasta que no arranque el juicio y obviamente comparezcan los involucrados, ¿no? Entonces aquí el fiscal Vaca lo que hizo fue pronunciarse en una mañana respecto de un video en el que habría un informe previo de un policía. Y el policía dice, no, el informe lo elaboramos después de la rueda de prensa, después del mediodía, me parece que es a la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una prueba que es irrefutable y yo no sé cómo el fiscal Vaca va a desvanecer ese caso, ¿no? Y lo segundo es, en el caso del juicio Aglas y sentencia del juicio Aglas, yo pensaba que el fiscal Vaca fue el que planteó ante el Tribunal de Justicia para que hagan la derivación de 6 o 7 juicios más por concusión, delincuencia organizada, peculado, etcétera, ¿no? Y total es que yo estaba equivocado, porque ¿quién pide la derivación de investigación sobre otros casos de delitos? Es el abogado del doctor César Montúfar.
Entonces yo en una reunión que tuve con el doctor César Montúfar y su abogado, me dijo, no, fuimos nosotros, no fue el fiscal Vaca. Y entonces, por ejemplo, eso será también otro de los temas del juicio político. Allí también, por ejemplo, hay una acción que viene a ser irrefutable, ¿no? Y que no sé cómo el doctor Vaca va a desvanecer esa acusación que están impulsando los diputados interpelantes, ¿no? Pero volviendo al tema de la deuda pública, lo que quería consultarte, Fernando, aquí hay un hecho que realmente se añade a lo que han sido los perjuicios al IES, ¿no? El día de ayer que expusimos en la Asamblea Nacional, en el Salón de Presidentes del Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, en el segundo piso, a la que concurrieron más de 100 personas, ¿no? Fue un bonito acto, hubo una intervención excelente de la doctora Carmen Corral, ella fue la que inició. Mis felicitaciones a Carmen Corral Ponce, esposa del doctor Carlos Solines, un gran amigo nuestro de los dos, ¿no? Y luego expusiste tú, Fernando. Realmente yo me quedé impresionado porque tú arrancaste desde el punto cero de cómo fue estructurándose, ¿no? Institucionalizándose lo que después se dio en llamar el seguro social, ¿no? La historia de los escoceses, ¿no? Cómo lo implementaron. Tú planteaste desde unos frailes, ¿no? Y ahora nos dicen, no, dijiste ayer, el caso del seguro social tuvo sus puntos de arranque en las costas del Mediterráneo. Entonces ya nos vas a decir eso, pero no quisiera todavía entrar a eso porque si no cerrar esta primera parte del tema de la deuda pública. Lo que quería yo es, dentro de tu exposición, estaba reflexionando que sobre los perjuicios que se ha causado al IES por el tema de no pagar las deudas en salud, que superan los 3.000 millones de dólares, ¿no? Esto otro que hizo Correa de eliminar el 40% fue una herida mortal para el IES, ¿no? Y el hecho de incorporar a los hijos afiliados para que reciban atención médica hasta los 18 años sin previo financiamiento. Entonces son como unos molones que golpean fuertemente la economía del seguro social. Y entonces cuando tú mencionas el caso de la deuda pública, allí no estaba incluida por parte de Correa la deuda pública o la deuda que tiene el Estado con el IES. Entonces, en resumen, podríamos decir que este es un cuarto episodio, ¿no es cierto? Un cuarto capítulo de golpear a las finanzas públicas, digamos a las finanzas del IES. Las finanzas del IES no son públicas, son de los afiliados. Y entonces, en este informe de la Contraloría, mi pregunta es para cerrar, ¿está incluida la deuda del Estado al IES? ¿Está incluida la deuda por la venta del crudo de forma anticipada? Creo que sí. ¿Y esta deuda del Banco Central con el Ministerio, del Ministerio de Finanzas con el Banco Central, que también se ha llevado recursos? ¿Están incluidos estos tres aspectos dentro de la deuda pública y del informe? Bueno, tu pregunta tiene diferentes aristas, sí, y quisiera ligar la respuesta inicial al tema también, en principio, que hablamos sobre el informe del Contralor sobre deuda pública. Se dijo de manera muy folclórica que el Estado deberle al IES es como deberle a la esposa y por lo tanto así no hay que contabilizar. Sí, no es cosa tan falaz y mentirosa respecto a la realidad, porque la Constitución manifiesta que los dineros de la seguridad social son independientes a la del Estado y por lo tanto esto no pertenece al fisco, pertenece a jubilados y a pensionistas. Entonces, eso debe incluirse y por lo tanto, si tenemos que analizar las obligaciones que tiene el Estado con la seguridad social, no es una deuda, son varias deudas. Una que se llamó la deuda histórica, que estaba en sucres y que con diferentes consolidaciones por arte de la ley de la sucretización, la ley del desagio, se la convirtió al inicio de la administración de Correa en apenas 888 millones de dólares, porque todos esos sucres de diferente
cotización del dólar de las diferentes consolidaciones fue esfumada a 888 millones cuando debió superar más de 3,000 millones de dólares. Eso dice, ¿no? El patrimonio que fue afectado a la seguridad social. Exacto. En segundo lugar está la deuda en salud, que es la deuda de la atención a enfermedades catastróficas y también a menores de edad, que fue tramitada por el anterior gobierno sin el comprometimiento del pago por parte de los afiliados para esa atención. Así es. Y también la atención a jubilados, que por la Ley de Seguridad Social el Estado debe pagar por esas atenciones igual que fueran activos. Entonces, eso que, como tú dijiste ayer, si bien a junio del año pasado fueron 2.600 millones, a octubre ya fueron 2.800 millones, en enero ya superaron los 3.000 millones, y ahora en marzo deben estar más de 3.200 millones, porque el Seguro Social sigue atendiendo y hay las evidencias de esta segunda obligación. En tercer lugar, tenemos otras obligaciones que el Estado, vía inversiones que ha hecho cada uno de los fondos de pensión en los diferentes seguros, compraron papeles del Estado con diferente rendimiento. Aquellos que fueron originados luego de la dolarización tenían rendimientos altos, del 12, 14%, pero hoy también los rendimientos ya no son los mismos. Y el momento que el Estado debe pagar por esto, cumplimiento de los bonos o CETES, certificados de tesorería, la única diferencia es que los CETES son a menos de un año y los bonos son a más de un año, casi de manera obligatoria le vuelve a pagar con otros bonos, o con otros CETES. Por lo tanto, afectando la liquidez de la institución y dejándole que el Seguro Social no sea independiente para manejar sus finanzas, y por lo tanto el Banco del IES. Entonces, este es un tema que debemos analizar con mucha amplitud. Yo quiero felicitarte, Henry, la contribución que tú haces con este libro, especialmente para que los estudiantes de las universidades se enteren de estas barbaridades que pasaron de manera irresponsable en administración anterior, porque los que estamos ya por jubilarnos o ya nos hemos jubilado, tendremos poco tiempo la posibilidad de cobrar nuestra pensión, pero lo grave son las nuevas generaciones, los chicos que recién van a trabajar, que en el futuro se quedarían sin pensiones. Entonces ellos son los mayores interesados, y es por eso mi felicitación por la contribución a la academia, porque esto, la afectación del 40%, el no pago de la deuda de salud, es un documento que va a quedar muy importante en el análisis de las finanzas y la historia económica del Ecuador, en donde el anterior gobierno posiblemente podría ser catalogado del gobierno más irresponsable en el manejo económico del Ecuador. Así es. Permíteme el libro para indicarlo a la audiencia. Este es el libro que presentamos ayer. Se dice El IES al borde del abismo, ¿no? Ya lo presentamos en Ibarra la semana anterior. Ayer lo presentamos aquí en Quito, en la Asamblea Nacional, en el Salón de Presidentes, ¿no? Y luego lo vamos a presentar ya la primera semana de junio en Riobamba. Estamos en los trámites para hacer este evento allá. Luego en Loja, también en Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Guayaquil. Entonces están como las 4 o 5 provincias en donde las organizaciones, los ciudadanos de cada una de estas provincias están trabajando, están organizándose para llevar este libro allá. Este es un libro de 200 páginas, ¿no? Que el día de ayer también asimismo, y ya lo hemos puesto en conocimiento de las librerías, hemos empezado con Mr. Books, para que ellos son los que, una institución muy seria, muy respetable, que distribuye la producción editorial, y también luego estará en la librería española. Es decir, y vamos a tratar también de que esté en otras librerías del país. En la medida que vayamos recorriendo el país, lo vamos a hacer. Está elaborado de una manera didáctica, ¿ya? Desde un punto de vista histórico. También está trabajado sobre lo que es el esquema jurídico que creó el Seguro Social, la Seguridad Social.
Luego también estamos hablando de las aportaciones que realizan los trabajadores del sector público, del sector privado, el tema de las deudas del Estado al IES, ¿no? que son tremendas, ¿no? que son voluminosas, ¿no? Y no sé cómo el IES va a cobrar esa plata. Y entonces, es decir, está bajo una vasto enfoque de cada uno de los temas, cuenta esta publicación. Hemos incluido también el proyecto de ley para que sea punto de análisis, ¿no? en cada una de las provincias, ¿no? Es un proyecto de ley que yo lo presenté en la Asamblea Nacional para que los afiliados administren el IES, los dueños del dinero, los dueños de las aportaciones, ¿no? Y entonces esto no nos hemos de cansar de decir. Y en el tema de las conclusiones yo he incorporado varios editoriales publicados en medios de prensa que son muy importantes, ¿no? muy ilustrativos, ¿no? de varios editorialistas del país, ¿no? que escriben para el diario El Comercio, para el diario El Universo, para Expreso, para La Hora. Entonces están acá porque son temas relacionados con la preocupación del manejo del IES. Así que este es el libro que lo ponemos a consideración de la opinión pública. Yo menciono en la contraportada de que debe haber un cambio de rumbo en el manejo del IES y expreso que el IES debe ser manejado por los afiliados activos, pasivos del Seguro Social Obligatorio, por una razón muy sencilla y fundamental. Ellos son dueños de sus aportaciones mensuales, por lo tanto son ellos los que deben administrar su dinero, con fe solidaria y cuidado de lo propio, con sentido de pertenencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Los aportes de los afiliados no son del Estado, no tienen un carácter público, ni son parte de las finanzas públicas. El IES es una entidad autónoma de carácter público, pero no estatal. En un futuro, Henry, creo yo que hay que incluir, debes incluir en tu libro un tema que en este momento está en desarrollo. Sí. Ustedes saben, televidentes, que el Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia respecto a la obligatoriedad que tiene el Estado en pagar el 40% a la seguridad social. Así es. Es necesario un nuevo estudio actuarial porque posiblemente no sea necesario el 40, sino el 50 o el 35, lo que fuere. Así es. Eso tiene que ser eminentemente técnico. Y esta obligación debe constar ya en el presupuesto del siguiente año, es decir, del 2019. Y por lo tanto, si tiene el Estado semejante problema fiscal, ¿tendrá los suficientes ingresos para comenzarle a pagar al IES? ¿O estamos este rato comenzando a una nueva deuda que se va a ir acumulando? Esto tiene que resolverse y es un serio problema que tiene que ser tomado en cuenta por parte de la administración actual del Estado ecuatoriano. Esa resolución de la Corte Constitucional consta en este libro, ya está publicada, ¿no? Y que en verdad ellos dicen que a partir del año 2019 el Estado tiene que hacer constar en el presupuesto general del Estado lo que es la aportación, la contribución del 40%. Esa resolución consta aquí. Y también están unas conclusiones mías respecto de esa resolución. ¿Por qué? Porque los señores de la Corte Constitucional, ellos dicen, cuando emiten la resolución, ellos dicen lo siguiente: sustitúyase el artículo 68.1 de la Ley Orgánica de la Justicia Laboral por el artículo 237 del que estuvo vigente en la Ley de Seguridad Social desde el año 2001. ¿Ya? Entonces, cuando tú nos escucha y se ve que dicen los de la Corte Constitucional, sustitúyase, y entonces uno se enfrenta ya o se aboca a que en el país hay dos organismos legislativos: la Asamblea Nacional y también los señores de la Corte Constitucional. Entonces yo digo en el libro, con lo cual se generan dos cosas: caos jurídico, ¿ya? Caos en la institucionalidad jurídica del Ecuador, y segundo, inseguridad jurídica. Porque ese no es el papel, el rol, eso no debe ser la sentencia o la resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué debió hacer la Corte Constitucional? Suspéndase la vigencia del artículo 68.1 y punto. Y con lo cual se habilitaba automáticamente el 237 que estuvo vigente en la ley del 2001. Te digo esto por lo siguiente: yo voy a ser recibido
en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con el Frente de Jubilados del IES. Vamos a tener un tiempo de 15 minutos. Y esto que estoy diciendo aquí, lo vamos a decir allá. Y entonces voy a llevar yo las leyes Trole 1 y sobre todo la Trole 2, Ley de Transformación Económica que se puso en vigencia en el gobierno del doctor Gustavo Noboa. Y nosotros demandamos la inconstitucionalidad de esa ley, de algunos artículos, ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional acogió la demanda porque fue planteado por el bloque de la Izquierda Democrática, donde yo era diputado. ¿Ya? Éramos 18 diputados, ¿no? Y el bloque demandó. Entonces, el Tribunal de Garantías Constitucionales resolvió en la demanda que nosotros interpusimos, déjase sin efecto tal artículo, déjase sin efecto tal artículo, y déjase sin efecto la vigencia de tal artículo. Esa fue la resolución. Por inconstitucional. Por inconstitucional. Eso es lo único que debió hacer. Es lo que debe hacer la Corte. Por lo tanto, en la vigencia de ese artículo, esa vigencia del artículo 237 con la resolución de la Corte, se entiende que no fue interrumpido por la reforma. No fue interrumpido, ¿no? Sino que está siempre vigente. Por lo tanto, las deudas del Estado al IES, tiene que continuar estas deudas del Estado al IES son de vieja data, ¿no es cierto? En el caso de la salud del año 2001, ¿no? Y en el caso del 40% desde el segundo semestre del año 2015. Por lo tanto, la deuda al IES de parte del Estado por este no pago del 40% debe estar sobre los 4.000 millones de dólares. Es la deuda que tiene que pagar. Fernando, un último comentario tuyo para ver si ya nos despedimos, porque estamos prácticamente terminando el programa. Únicamente, Henry, de decir que estos temas no se agotan, lo de la implementación del programa económico, el tema del IES, serán materia de análisis en los próximos programas. Sí. Deseándoles que tengan una buena semana, que sean felices, que pasen bien, estimados televidentes. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por atendernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.